Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en unos textos claves sobre un tema, bueno, fundamental en el mundo marítimo, las condiciones de empleo en el mar. Vamos a centrarnos en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, el famoso MLC. El material que usamos se titula Repatriación y dotación del buque MLC. La última vez que tocamos este convenio, si no recuerdo mal, estuvimos hablando de las horas de trabajo y descanso, algo absolutamente crítico para la seguridad, claro. Hoy seguimos tirando de ese hilo, del título 2 del convenio, pero nos vamos a enfocar en otros dos pilares, igual de importantes, diría yo. La repatriación y la dotación mínima de seguridad del buque. Son como los salvavidas legales y prácticos para la gente de mar. Nuestra misión hoy es desentrañar qué significan realmente estos dos conceptos según el MLC y, bueno, los documentos que tenemos entre manos. Queremos entender bien qué derechos hay para volver a casa cuando trabajas lejos y cómo se asegura que haya suficiente personal a bordo para que un barco no sea, como dicen los textos, un peligro flotante. Pues precisamente, son dos temas que van, directos al corazón de la seguridad marítima y de los derechos más básicos de los trabajadores del mar, claro. Piensa que hablamos de personas que a menudo trabajan aisladas, en un entorno complejo, y con leyes que pueden variar mucho. El MLC intenta poner un marco, digamos, global de protección. Veremos cómo lo articula. Pues empecemos por el primero, la repatriación. A ver, planteemos un escenario. Seguro que es bastante común. Termina tu contrato, pero el barco está, no sé, en un puerto a miles de kilómetros de tu casa. O peor, una situación más dramática que también mencionan los textos, que la naviera abandone el barco. ¿Y a la tripulación? ¿Qué pasa entonces? ¿Quién paga la vuelta? Aquí el convenio, el MLC, es muy tajante. No deja lugar a dudas, Establece que toda la gente de mar tiene el derecho fundamental a ser repatriada. Y ojo, sin que le cueste un céntimo, nada. Es un derecho, digamos, no negociable. No depende de la buena voluntad de nadie. La responsabilidad total, legal y financiera recae sobre el armador. El armador, que para que quede claro, es la compañía dueña o gestora del barco, ¿no? La empresa. Eso es, la empresa empleadora. Exacto. Y entiendo que no es solo pagar el billete de avión y listo. Porque claro, si te quedas varado en un puerto extranjero, necesitas más cosas. Imagínate que te cancelan el vuelo o tienes que esperar varios días. ¿Qué haces? ¿Duermes en la calle? ¿Comes aire? Justo ahí está la clave de la protección que busca el MLC. Los textos detallan que la cobertura es bastante amplia, para evitar precisamente eso, el desamparo. Cubre, por supuesto, el coste del transporte hasta el lugar de origen que se haya pactado, que puede ser el domicilio, o donde firmaste el contrato, o lo que sea. Pero además incluye el alojamiento y la manutención, lo necesario para cada día desde que desembarcas hasta que efectivamente viajas de vuelta. O sea, que te tienen que dar un sitio donde dormir y dinero para comer mientras esperas. Eso es importante. Del equipaje personal. Bueno, hasta un límite razonable, claro, no una mudanza entera. Incluso, un detalle que a veces se pasa por alto, cubre los gastos médicos necesarios si la persona necesita tratamiento hasta que esté, digamos, clínicamente apta para viajar. La idea es que la repatriación sea completa, que no deje al marino en una situación vulnerable o teniendo que poner dinero de su bolsillo. Esto me parece crucial, porque una cosa es el derecho en el papel y otra la realidad, ¿no? La logística, la economía. Pero lo que me llama mucho la atención de lo que indican los documentos es que este derecho no se limita solo a cuando acaba el contrato de forma normal. No es un simple fin de contrato, adiós y buen viaje. Efectivamente, esa es una de las grandes fortalezas de esta regulación. El derecho a la repatriación gratuita se activa en muchas otras circunstancias, protege al marino ante imprevistos, ante situaciones complicadas. Por ejemplo, si la persona que trabaja a bordo enferma gravemente. O sufre una lesión que le impide seguir trabajando. Lógico, ¿no? No le puedes dejar tirado en un hospital extranjero. Tiene todo el sentido, sí. ¿Y en casos más extremos? ¿Un accidente del barco, por ejemplo? También está cubierto. Si el buque naufraga, bueno, esperemos que no ocurra, pero la ley tiene que contemplarlo. La tripulación superviviente tiene derecho a ser repatriada. Igualmente, si el armador, la compañía, incumple sus obligaciones legales o contractuales de forma grave. Por ejemplo, si deja de pagar salarios, pues la tripulación puede pedir la repatriación, o si el buque se vende a otra compañía y cambian las condiciones,
o si cambia el pabellón del buque, o sea, el país de registro, y el tripulante no quiere seguir con la nueva bandera. Y mencionábamos antes el caso del abandono, que suena terrible. Sí, es el caso extremo, pero desgraciadamente no es inaudito. Que el armador simplemente abandone el buque y a su tripulación en un puerto, a menudo por problemas económicos. Pues en todas estas situaciones, el MLC garantiza el derecho a volver a casa, y que sea el armador original quien pague todos los gastos. Vale, pero ahora viene la pregunta clave, ¿no? Tener el derecho escrito está muy bien, pero si la empresa que tiene que repatriarte está en bancarrota o simplemente desaparece, ¿de qué sirve? El papel lo aguanta todo. ¿Cómo se asegura el MLC de que esto se cumpla en la práctica? ¿Hay algún mecanismo? Esa es la pregunta del millón, sí. Y el MLC intenta darle respuesta a través de un mecanismo clave que se menciona en el material, las garantías financieras obligatorias. Muchos estados que ratifican el convenio exigen a los armadores que operan bajo su bandera, pues que contraten y mantengan una garantía financiera. Esto suele ser un seguro específico de repatriación o un aval bancario. Bueno, algún sistema similar que apruebe la autoridad competente. ¿Y la finalidad de esa garantía es? Pues asegurar que siempre haya fondos disponibles para cubrir los costes de repatriación de la tripulación, incluso si el armador no puede o no quiere hacerlo. Es una red de seguridad económica, digamos. Si el armador se declara insolvente o si abandona la tripulación, pues esta garantía financiera se activa y cubre los gastos para llevar a la gente de vuelta a casa. Lo interesante aquí es ver cómo la regulación internacional intenta ir más allá de declarar un derecho. Busca mecanismos concretos para hacerlo efectivo en situaciones límite. Es un intento de cerrar escapatorias, ¿sabes? Y proteger de verdad al trabajador en un sector con riesgos económicos y operativos, considerables. Queda claro entonces, la intención es blindar ese derecho a volver a casa, proteger a la gente de mar de una de sus mayores vulnerabilidades, quedarse tirado lejos sin recursos. Si te parece, pasamos ahora a la otra cara de la moneda de la seguridad que abordan estos textos, la dotación del buque. ¿Qué es exactamente esto en el contexto del MLC? La dotación del buque. Pues se refiere, de forma sencilla, al número de personas que deben trabajar a bordo. Y las cualificaciones que deben tener, para que ese barco concreto pueda operar de manera segura, eficiente y sin poner en peligro el medio ambiente marino. El convenio MLC exige que todo buque cuente con una dotación que sea, y estas dos palabras son clave, suficiente en número y competente en formación y certificación. No vale cualquiera ni cualquier número. El material que tenemos es bastante gráfico, ¿eh? Llega a decir que un buque con poca tripulación es un peligro ambulante. Suena fuerte, pero supongo que tiene una base muy real. Totalmente. Es una descripción cruda, pero tristemente precisa de los riesgos. Hay que pensar en las implicaciones de llevar menos gente de la necesaria. La fatiga es probablemente uno de los factores que más contribuyen a los accidentes marítimos. Y a los accidentes laborales en general. Si la tripulación es insuficiente, la carga de trabajo para cada persona se dispara. Las horas de descanso se reducen, el estrés aumenta. Y claro, la probabilidad de cometer errores críticos se multiplica. Me imagino que en un entorno como el puente de un barco, o la sala de máquinas, o durante maniobras complicadas, en puerto o con mal tiempo, un error humano por agotamiento o por falta de manos puede tener consecuencias catastróficas. No es como equivocarse en una hoja de cálculo, desde luego. Exacto. Las consecuencias pueden ser devastadoras. Hablamos de colisiones, encallamientos, incendios a bordo, vertidos contaminantes. accidentes graves que pueden costar vidas humanas, las de la propia tripulación y potencialmente otras. Provocar la pérdida del buque, causar daños irreparables al mar. Por eso, el MLC no solo insiste en que la dotación sea suficiente en número, sino también competente. Cada miembro de la tripulación debe tener la formación, la experiencia y los títulos necesarios para su puesto y sus funciones. El objetivo, como bien recalca el material, es triple y está interconectado. Seguridad de la vida humana, seguridad de la navegación del buque y prevención de la contaminación marina. Entendido el porqué. Es lógico. Pero, ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se decide cuánta gente es suficiente y competente para un barco específico? Porque no será lo mismo un pequeño ferry que un portacontenedores gigante o un petrolero, ¿no? ¿Debe haber algún criterio objetivo? Efectivamente, no se deja al azar, ni a la discreción del armador, claro.
El MLC establece un mecanismo muy concreto. Cada buque sujeto al convenio debe llevar a bordo y cumplir con lo que dice un documento oficial. Se llama Documento de Dotación Mínima de Seguridad. En inglés es el Minimum Safe Manning Document, o MSMD. Ah, el MSMD. Sí, me suena. Pues ese documento lo emite la autoridad marítima competente del estado cuyo pabellón enarbola el buque, o sea, del país donde el barco está registrado. ¿Y qué dice ese documento? ¿Es solo una lista de números, de puestos? Es bastante más detallado. Especifica el número mínimo de tripulantes necesarios para operar ese buque en particular, de forma segura y en todas las condiciones operativas previsibles. Pero no solo el número total, detalla las cualificaciones mínimas requeridas para cada puesto clave: capitán, oficiales de puente, oficiales de máquinas, contramaestre, marineros cualificados, personal de cocina, bueno, todos los necesarios. Y para determinar esa dotación mínima, la autoridad del estado de abanderamiento hace un análisis técnico. Tiene en cuenta muchos factores: el tamaño y tipo de buque, la maquinaria, el equipamiento, la automatización, las rutas, también la organización del trabajo a bordo, las exigencias de descanso. Es un estudio específico para cada barco, vaya. Y según los textos, este documento no puede estar guardado en un cajón, tiene que estar visible. Así es, otro punto importante para la transparencia y el control. El MLC exige que el documento de dotación mínima de seguridad esté expuesto en un lugar bien visible a bordo, normalmente en el puente de mando, sí. La idea es que cualquiera que tenga interés, la propia tripulación, los inspectores del estado de bandera o los inspectores de puerto de cualquier país, lo que se conoce como Port State Control, pues que puedan verificar fácilmente si la dotación presente a bordo cumple, al menos en número y cualificación sobre el papel, con los mínimos establecidos. Si conectamos esto con el panorama general, este documento es la garantía formal, el estándar internacionalmente reconocido que certifica que ese buque cumple con los requisitos de personal para operar seguro. Es una herramienta esencial de supervisión. Muy bien, creo que hemos desgranado bastante bien estos dos conceptos clave. Para asegurarnos de que la idea central de la repatriación ha quedado clara, el material que manejamos proponía una pregunta simple pero directa. Si un contrato de un marino termina mientras el barco está en un puerto extranjero, ¿quién es el responsable último de cubrir todos los gastos para que esa persona vuelva a su país de origen? A ver si lo hemos pillado bien. Pues la respuesta, según todo lo que hemos visto en el MLC y en los textos, es inequívoca y rotunda: el armador. La compañía naviera, la propietaria o gestora del buque, tiene la obligación legal completa, ineludible, de cubrir todos los costes asociados a la repatriación que detallamos antes: transporte, alojamiento, manutención, equipaje, asistencia médica si hace falta, todo. Lo imprescindible para que la persona regrese a su lugar de origen sin poner un euro de su bolsillo. Entonces, si juntamos las piezas de este puzzle, la repatriación garantizada por un lado y la exigencia de una dotación mínima segura por otro, ¿cuál dirías que es el mensaje global que nos deja el análisis de esta parte del convenio? Pues el mensaje global es que el MLC intenta tejer una red de seguridad robusta para la gente de mar, abordando dos de sus vulnerabilidades más significativas. Por un lado, con la repatriación, protege al individuo, asegura su derecho fundamental a volver a casa, a no quedar abandonado o desamparado económicamente lejos, y en muchas circunstancias, incluso las peores. Es una protección personal muy directa. Y por otro lado, con las normas sobre dotación, protege a la colectividad, a toda la tripulación, al propio buque y al medio marino. Exige que las operaciones se hagan con personal suficiente y competente. Busca prevenir accidentes causados por factores humanos, ya sabes, la fatiga, la falta de pericia. Son, como decías al principio, dos caras de la misma moneda: proteger a las personas que trabajan en condiciones difíciles y, al mismo tiempo, promover operaciones marítimas más seguras, más responsables a nivel global. Es un esfuerzo por equilibrar la viabilidad económica de la industria con la seguridad y los derechos laborales básicos. No es fácil, pero esa es la intención. Hemos explorado hoy dos elementos cruciales del título 2 del MLC, basándonos en el material Repatriación y dotación del buque MLC, el derecho garantizado a la repatriación y la exigencia de una dotación segura y competente. Temas muy específicos del sector marítimo, sí, pero con un impacto gigantesco en la vida y seguridad de miles de personas.
Sin duda. Son elementos vitales que, aunque muy enfocados en el mar, nos sirven como un recordatorio de la importancia de tener regulaciones laborales claras y, sobre todo, mecanismos efectivos de protección y supervisión. Esto es especialmente crítico en sectores que operan a escala internacional, ¿no? A menudo en entornos aislados y bajo un complejo entramado de jurisdicciones, la del estado de bandera, la del puerto, la del país de origen de la tripulación. Uf, la eficacia real de la supervisión en este contexto global es de hecho una cuestión clave. Y mirando hacia adelante, los propios textos adelantan que el siguiente bloque de temas dentro del MLC se centraría en el bienestar a bordo. Aspectos como las condiciones del alojamiento, la calidad de la comida, del agua potable, las instalaciones de ocio. Cuestiones que quizá no son tan dramáticas como un naufragio o un abandono, pero afectan directamente a la calidad de vida diaria, en travesías que pueden durar meses. Seguro que eso también da mucho que hablar. Cierto. Son aspectos esenciales para la salud física y mental de la tripulación. Totalmente. Y para terminar con una reflexión que va un poco más allá de lo que hemos cubierto hoy, pero que surge de esto, a ver, tenemos estas reglas sobre el PATEL. El derecho a la repatriación con garantía financiera, la obligación de llevar un documento de dotación mínima. Vale. Pero si pensamos en la realidad práctica del transporte marítimo global, la inmensidad de los océanos, la diversidad de estados de abanderamiento, algunos muy rigurosos, otros, más laxos, la complejidad de actuar cuando un problema surge en aguas internacionales o en un puerto de un tercer país, y la posibilidad real de que un armador tenga problemas económicos de repente. La pregunta es, ¿qué mecanismos reales de supervisión y control, más allá de las inspecciones puntuales en puerto, son de verdad efectivos para asegurar que estos derechos se cumplen siempre, en todo lugar y para toda la tripulación, sin importar su nacionalidad o la bandera del buque? ¿Cómo se asegura una respuesta rápida y eficaz cuando, por ejemplo, una tripulación necesita ser repatriada urgentemente desde un puerto remoto y el armador, no responde? Es una pregunta sobre esa brecha que a veces existe, ¿no?, entre la norma escrita y su aplicación universal y efectiva en un sector tan complejo, tan globalizado. Hay que de esa reflexión pendiente para darle una vuelta.